Storybook es la herramienta número uno que uso a la hora de hacer desarrollo frontend. Y es que no me puedo imaginar no tenerla para proyectos que quiero escalar y desarrollar con un equipo. Storybook tiene muchas características y ventajas. Y hoy por fin vas a entender para qué sirve Storybook. Mi nombre es Guillermo Rodas y esto es Garage Code Builds. Bueno, aquí tenemos un proyecto completamente desde cero, solo tiene un package.json y un archivo .gitignore. Storybook se puede instalar para cualquier tipo de proyecto, sea en React, Vue, Angular, HTML nativo, etcétera, etcétera. Lo interesante de Storybook es que tiene un instalador que puede detectar el tipo de proyecto. Yo voy a suponer que esto va a ser un proyecto de React, entonces voy a instalar React y React DOM como dependencia. A lo que cuando ejecute el comando por excelencia para instalar Storybook, que por cierto, Storybook no solo se puede instalar para proyectos completamente desde cero, sino que también se puede instalar para proyectos existentes. Ahí sí te recomiendo que revises la documentación si es el caso de que quieres hacerlo para un proyecto existente. Pero para proyectos nuevos, lo único que hay que hacer es correr npx sb de Storybook init. Y Storybook inmediatamente va a tratar de detectar qué tipo de proyecto es. En este caso, debería poder detectar que es un proyecto de React y simplemente instalar todo lo necesario para ejecutar Storybook para React. Pero vuelvo y aclaro, Storybook no solo sirve para proyectos en React, sirve para proyectos en casi cualquier tipo de tecnología. Vamos a esperar que instale las dependencias. Y esto no solo está instalando dependencias, si se dan cuenta, también está empezando a crear archivos y ciertas configuraciones. Y yo nunca he tenido problemas agregando Storybook en un proyecto que lleva mucho tiempo sin Storybook. Bueno, ya que he instalado nuestras dependencias, Storybook nos dice, bueno, puedes correr Storybook de inmediato con el comando yarn Storybook y hagamos eso, corramos yarn Storybook para empezar a explorar qué es lo que tiene. Storybook lo que va a hacer es levantar Storybook en el puerto 6006 y él lo que va a exponer son unas historias que ya tiene agregadas por defecto. Pero antes de ver el detalle de las historias, quisiera mostrarles un poco qué hizo. Nos creó una carpeta .storybook donde va a haber una configuración de la que hablaremos más adelante, y en el package.json agregó todas las dependencias necesarias. Recuerden que nosotros solo instalamos las dependencias de React y React DOM, pero bueno, él agregó ciertas dependencias que son necesarias y agregó dos scripts. Si tú ya tienes scripts, Storybook lo que va a hacer es agregar estos dos nuevos scripts. Storybook, que es el que acabamos de correr, Build Storybook, del que hablaremos más adelante. Si se dan cuenta acá, tiene una pantalla de bienvenida y esto es bastante interesante porque Storybook soporta un formato que se llama MDX. MDX es un formato Markdown, pero tipo React. Acá podemos ver que ha importado varios archivos SVG, pero también importó este archivo meta, que lo que nos permite es definir el nombre de esta historia. En este caso se llama Example Introduction. Acá tenemos un sidebar y aquí podemos ver las diferentes historias. En este caso podemos ver Example Introduction. El slash funciona como un sistema de carpetas. Todo lo que yo le haga slash, Storybook me va a empezar a crear carpetas en base a eso. Y por eso es que podemos ver en este caso pues Example Introduction, y si se dan cuenta pues el resto de historias también está dentro de este example. Esto es muy sencillo, simplemente aquí incluso tiene algunos estilos. Esto es relevante para esta página. Lo interesante es que ustedes aquí pueden crear como una especie de documentación para su librería de componentes o para su equipo de desarrollo en frontend. Aquí es Markdown tradicional de toda la vida e incluso pues aquí podemos usar componentes HTML. Lo que está haciendo aquí en este archivo de ejemplo es crear cada uno de estos diferentes cards que tienen pues como información extra sobre Storybook. Esto es simplemente algo bien interesante que tiene Storybook, que nos permite como crear esta especie de documentación sin ningún problema. Pero nosotros lo que vamos a ver hoy, lo que nos interesa es explorar cómo trabajaríamos Storybook con componentes, y para ello voy a explorar el componente botón. Esto es un componente de React, pero como les decía, yo personalmente he trabajado Storybook tanto para React como para Vue y me ha ido bastante bien, pero hay documentación para el resto de frameworks y no varía mucho. De hecho, Storybook está haciendo un gran trabajo asegurándose que la forma de escribir historias sea lo menos acoplada a la tecnología en la que estás trabajando. Es decir, no tiene nada que ver con React o con Angular o con Vue, etc. Para los que de pronto no saben mucho de React, voy a explicar rápidamente qué hace este botón. Este botón es un componente de React que tiene diferentes propiedades. En este caso, pues tiene primary para saber si el botón es primario o no, el background color, el size, label y un resto de propiedades. Y
Pues si se dan cuenta, aquí simplemente le pone unas clases dependiendo qué tamaño le pases, etcétera, etcétera. O dependiendo del background color, pues también le pone un color de fondo al botón. Aquí hay algo que se llama los protypes. Esto es simplemente una manera como React maneja el tipado. Si ustedes usan TypeScript, Storybook también funciona para TypeScript y esta parte digamos que no la tendrían que definir. Esto es simplemente una buena práctica de React. Pero si se dan cuenta, Storybook también va a empezar a tomar en cuenta esos comentarios. Aquí hay unos comentarios como por ejemplo primary. Aquí dice, is the principal call to action on the page. Entonces dice, si es primary o no, o qué color de fondo vamos a usar en el botón. Todo esto Storybook lo va a empezar a tomar automáticamente. También podemos definir las propiedades por defecto. Esto es también de React, pero nosotros podríamos usar default parameters, que es cuando nosotros decimos, simplemente si esta propiedad viene undefined, pues la podemos definir como null. Es exactamente equivalente y esto es JavaScript. Entonces, eso también Storybook lo va a tener en cuenta para la documentación. Miremos cómo se ven las historias del botón. Si yo me voy acá, podemos ver que aquí tiene una serie de historias. Bien, aquí está primary, secondary, large, small. Por cierto, esto acá se ve así como modo mobile, pues porque Storybook lo hace responsive, pero generalmente si ustedes tienen una pantalla más amplia, lo van a ver así sin problemas. Entonces, ¿cómo se definen esas historias? El CSS no vale la pena verlo, es simplemente un montón de clases, lo modificaremos más adelante a modo de ejemplo, pero son clases tradicionales que simplemente pretenden pintar este botón. Entonces, ¿cómo se ven las historias? ¿Cómo se ve una historia de Storybook? ¿Y qué es el concepto de historias? Si se dan cuenta, las historias son como los estados. Queremos ver cómo se ve el botón de forma primary, secondary, large y small. Bien, queremos como ver ese estado. Y eso es bastante útil porque yo no sé si a ti te ha pasado que tienes un componente que tiene un estado muy particular y no te das cuenta que existe hasta que resulta un bug o por allá más adelante alguien más senior te dice, sí, este componente tiene ese estado. Storybook se presta precisamente para exponer los diferentes estados de los componentes que pueden no ser comunes y explorar un poco cómo funciona. De hecho, esto que estamos viendo acá, que es el canvas, es una parte de exploración, nos permite jugar un poco con el componente. Pero yo antes de empezar a jugar les quiero mostrar cómo se definen las historias. Es muy sencillo. Simplemente tienen que hacer un export default. Eso es estándar de JavaScript. Le pasan el título. Recuerda lo que te decía antes. El título aquí en este caso tiene un slash y es por eso que el botón está en la carpeta de example. Yo puedo seguir poniendo diferentes slash y crear diferentes subcarpetas. Aquí le paso el componente. En este caso pues es el botón. Y aquí hay una serie de atributos que me permite hacer esto más dinámico. Por ejemplo, acá le puedo decir cuáles son los tipos de los argumentos. Los argumentos serían como las props. Solo que args es como el nombre general de cualquier argumento de cualquier componente, sea en React, Vue, Angular, etcétera, etcétera. Aquí le estoy diciendo que el background color me lo trate con el control de color. Y esto lo que me permite hacer aquí en mi panel de controles es que precisamente Storybook es capaz de leer esas props, en este caso el componente React, y sabe, bueno, primary, como es booleano, pues yo le voy a poner un control de true o false. Entonces yo acá puedo jugar y ver ese estado del botón. Label, como es un string, pues yo le puedo poner aquí como esto es un botón. Bien, entonces yo puedo ver cómo se comporta mi botón con ciertos parámetros. Y finalmente aquí el control color me permite simplemente desplegar un color picker y seleccionar cualquier otro color. Para crear las historias se suele usar esta convención que viene desde Storybook 6, que es crear un template. Y el template es nada más y nada menos que una función que va a recibir argumentos y va a tomar esos argumentos y se los va a pasar al botón. Y a partir de ese template puede empezar a crear las diferentes historias. Si se fijan, la historia de primary es hacer un name export, es decir, un export cons primary. Esto es un name export, a diferencia de un default export, muy importante saberlo. Le decimos que es un template.bind. Esto es también de JavaScript, lo que nos permite es crear una instancia nueva de ese template, bien, de una manera rápida. Y le paso los argumentos necesarios para expresar cómo sería mi historia del botón primary. En este caso, pues va a decir primary true. Entonces, lo que va a hacer es hacer render del botón, suponiendo que su prop primary va a pasarse como true. Y lo mismo para el resto de historias. Aquí en el caso de secondary no necesito pasarle primary porque por defecto pues es un define. Entonces simplemente le paso el label que es bottom. Para large le digo que el size es large y para small le digo que el size es small. Entonces eso se vuelve bien interesante porque yo puedo empezar a crear los diferentes estados simplemente replicando el template y pasándole los argumentos con los que quiero mostrar ese estado, esa historia. Otra cosa que podemos hacer en Storybook es explorar el panel de acciones. En el panel de acciones podemos ver el login de diferentes acciones que podemos hacer con nuestros componentes. En el caso del botón, nosotros estamos aquí haciendo un login automático del evento onClick.
Esto Storybook lo hace casi que por defecto. ¿Cómo? Se puede especificar por historia o si no, recuerda que te dije que tenía aquí estos dos archivos, el main y el preview. Bueno, en el preview es básicamente un archivo que está asociado a todo este canvas, a lo que es este preview de acá. Y acá tenemos diferentes atributos. Esto se puede extender y en la documentación hay un montón de información al respecto, pero aquí lo que estamos haciendo es simplemente decirle que todo lo que empiece por on, como on change, on click, no lo va a registrar como una acción. Y es por eso que cualquier acción como el on click, on change, etcétera, no la va a registrar. ¿De dónde viene ese on click? Bueno, pues viene acá realmente de las props, ¿cierto? Aquí en algún momento hay un onClick. Es una función onClick que le estamos pasando y él la va a interceptar y nos va a hacer ese lock. Lo otro que tenemos acá son los matchers de los controles. Los controles que tenemos acá se pueden especificar si yo quiero que sea un booleano, si quiero que sea un selector, si quiero que sea un color picker. Pues aquí precisamente nos está diciendo todo lo que sea background o color va a ser match con el control de color. O lo que sea date va a ser match con el control de date. Eso quiere decir que en nuestra historia del botón, yo no necesito esto. Yo no necesito esto porque ya nuestro matcher global ya lo está haciendo. Entonces hagamos el experimento. Si yo remuevo esto y guardo, Storybook, por cierto, él está ahí escuchando, el background color sigue siendo un color picker. ¿Por qué? Porque tiene la palabra background o color en este caso. Si por ejemplo ahora nos vamos al botón y en vez de background color lo reemplazamos por BG, o sea, aseguramos que no tenga en ningún lado la palabra background o color. En este caso está la propiedad de SCS background color, entonces esto es válido, pero tenemos también que cambiarlo en el protypes como BG y también tenemos que aquí en el default props cambiarlo como BG y acá podemos ver que entonces ya la historia no nos toma el color picker, sino que nos va a preguntar por un string. Pero bueno, yo voy a regresar esto porque pues a mí sí me parece bueno que tenga el color picker. ¿Qué más podemos hacer en Storybook? Bueno, una de las principales ventajas de tener este Canva es que a medida que vamos desarrollando podemos ver qué tal luce nuestro botón. Entonces supongamos que yo ya no quiero tener un border radius sino que de 3M, sino que quiero tener un border radius de 4 píxeles. Pues ya es como una especie de botón cuadrado y que por ejemplo ya no quiero que el color primario sea pues ese azul, sino que sea tomato. Entonces se empieza a volver interesante porque tenemos este espacio en donde podemos ver cómo van luciendo nuestros componentes a medida que los vamos desarrollando. Y esto es un ambiente totalmente aislado, lo cual es una gran ventaja, créanlo o no, porque al hacer componentes de manera aislada, es decir, por fuera de nuestras páginas convencionales, estamos creando componentes realmente reusables, que no dependen de una lógica de negocio. Nos hace pensar un poco cómo puedo crear un botón que se pueda usar en cualquier contexto. Yo aquí, por ejemplo, no sé, voy a hacer un test transform de uppercase porque quiero que mi botón, no sé, sea un poco más chévere. Yo aquí puedo, por supuesto, ver el resto de historias. También aquí puedo jugar pues como con ellas y activar aquí los controles con el fin de hacer una comparación. Otra ventaja que tiene Storybook es unos controles que tiene acá arriba. Estos son como los controles esenciales y es que a medida que yo voy jugando con mis historias yo puedo hacer un zoom por si necesito ver algún detalle. Puedo cambiar el background. A lo mejor digo, bueno, ¿cómo se va a ver esto en dark? Aquí, por ejemplo, no tiene mucho sentido, pero si le pongo de pronto primario se va a ver súper bien. Puedo ponerle una especie de cuadrícula que se ve mejor cuando limpio el fondo. Puedo también mirar cómo se ven more responsive. A lo mejor sería bueno resetear aquí el tamaño. E incluso puedo ver como las medidas activando aquí este pequeño control y bueno, puedo hacer muchas cosas, incluso puedo agregar más add-ons acá. Hay otra cosa que se puede hacer con las historias y es que si se dan cuenta, yo aquí siempre estoy repitiendo el argumento de label. Siempre le estoy diciendo que label es un botón. Yo puedo esto simplificarlo. Digamos que hay dos formas de atacar este problema. Podría a lo mejor ponerle un valor por defecto al label acá desde el componente, pero a lo mejor eso no es algo que le corresponde al componente porque a lo mejor por defecto yo quiero que no haya ningún label. Entonces, si yo quiero tener un valor por defecto en las historias, yo puedo hacer uso de una propiedad que se llama args y yo le puedo decir, por ejemplo, que el label va a ser ahora esto es un botón. Eso es como si fuera mi default props, pero de las historias. Y luego yo podría tranquilamente eliminar el label. Incluso acá pues no tendría que agregarle argumentos de todas las historias porque ahora todas las historias van a hacer uso de ese label. Aquí desactivemos un poco todo lo que agregamos para que podamos ver. Entonces todas las historias ahora van a decir esto es un botón. Entonces es bastante
flexible a la hora de establecer estados por defecto para todas nuestras historias, porque siempre pasa esto de que vamos a repetir propiedades, entonces Storybook ya tiene un mecanismo que nos permite establecer estas propiedades por defecto. Otra cosa muy interesante y poderosa son las interacciones. Las interacciones es una de las tantas formas, ojo, una de las tantas formas que Storybook está integrando testing, y no testing de Storybook precisamente, sino testing con las herramientas que ya conocemos como React Testing Library o Playwright, y está haciendo un trabajo excelente porque imagínense en esto, ustedes ya están estableciendo todos los estados de sus diferentes componentes, y si quieren hacer snapshot testing o ciertas interacciones tendrían que volver a traer esos componentes y establecer de nuevo esos estados. Pero si ya tenemos esos estados establecidos en Storybook, ¿por qué no aprovecharlos y usarlos directamente desde las historias? Usar esos estados de las historias como la base para nuestros tests, y eso es exactamente lo que se puede hacer acá. Para poder hacer uso de interactions, ellos nos muestran acá este panel como una especie de preview. Tenemos que hacer un par de cosas. Generalmente en nuestro archivo main.js es donde está toda la configuración de Storybook. Recuerden que el preview es para todo lo relacionado con el canvas. Si queremos, no sé, extender ciertos atributos de este canvas, pues va acá. Si queremos poner ciertos estilos por defecto, va en el preview.js. Si queremos los matchers de los controles, etcétera, va en ese archivo. Pero en el archivo main.js es como la configuración general. Aquí ya tenemos establecido qué es lo que queremos que tome como historias. Todo lo que termine en .stories.markdown.x o todo lo que termine en .stories y soporta JS, JSX, TS, TSX. TypeScript también. Y aquí ya hay ciertos add-ons, los links, que nos permite hacer links como en diferentes historias por todo el tema del Markdown, los add-ons esenciales, que es lo que ya vimos, la regla, el responsive, y aquí está el de interactions, pero interactions tiene otra dependencia. Por cierto, si ustedes tuviesen configuración custom de Webpack o Vite para sus proyectos, también sería acá. Storybook permite extender la configuración de Webpack que ustedes fuesen a necesitar, o si por ejemplo ustedes necesitan, no sé, fuentes tipográficas o resets CSS custom, todo también se puede hacer en Storybook. Él es bastante flexible en cuanto a eso. Entonces, lo que tengo que hacer para poder instalar mi add-on de interactions con totalidad es instalar unas dependencias nuevas. Las dependencias son Storybook Jest y Storybook Testing Library. Esto lo que hace es simplemente un puente entre el runner Jest y la librería de utilidades React Testing Library, y es necesario instalarla. Aquí lo único que tengo que hacer es volver a correr Storybook, y para ello vamos a copiar una historia demo. En el archivo de ejemplo que explica cómo funcionan las interacciones, voy a copiar un archivo demo, simplemente para ir muy rápido. Pero ¿qué son las interacciones? Es como lo que hacemos con React Testing Library, que le podemos decir a un componente que si cuando se haga clic, se asegure de que le ha hecho clic. Aquí, como pueden ver, están las instrucciones. Ya tenemos esto porque Storybook por defecto lo tiene para antojarnos un poco de lo que son las interacciones, y simplemente podemos copiar una nueva historia, podemos copiar la historia demo. Esto es lo interesante de usar el concepto de templates, que esto le sirve a cualquier componente porque el template es simplemente como una clase abstracta. Si yo me voy acá a botón, a la historia de los botones, y agrego una nueva historia que es simplemente la historia demo, yo ahora me dirijo acá, vamos a refrescar. Vamos a ir aquí a la historia demo. Y bueno, aquí me está diciendo que within is not defined. Claro, porque hay dos, digamos, dependencias, within y user event. Esas dependencias pues vienen de las librerías que acabamos de instalar, así mismo como spec. Entonces aquí simplemente importamos spec, que sería como el spec de Jest, y el between y el user event, que serían de React Testing Library. Ahora sí, aquí no deberíamos tener ningún problema. Bueno, refresco automáticamente. A veces me olvida que Storybook refresca automáticamente y yo refresco. Entonces, esto es un botón. Si se dan cuenta, aquí ejecutó las dos interacciones. Revisemos un poco qué está haciendo. Esto es exactamente un test de React Testing Library. Primero tenemos que seleccionar el canvas, por eso tenemos esta utilidad between. Simplemente esto se devuelve acá en los argumentos del template, tal y como lo hemos venido usando. Y luego estamos diciendo, en el canvas, seleccioname lo que es un botón y le hacemos un clic. Y esperamos, ¿cierto?, que el onClick se haya llamado. Entonces, aquí efectivamente están pasando los tests. Si nosotros, por ejemplo, rompiéramos este test, si nosotros acá en vez de, no sé, de pasarle las props, simplemente no se las pasásemos, porque aquí yo sé que aquí viene el onClick, automáticamente este test correría y diría como, hey, algo está mal.
Incluso acá tenemos otro tipo de error, porque aquí está diciendo, hey, props no existe. Bueno, entonces eliminemos el error de sintaxis y acá simplemente va a pintarse el botón y acá nos dice, mira, pues se le hizo clic, pero yo nunca recibí el llamado de la función onClick. Entonces esto es bien interesante porque así ustedes no tienen que estar repitiendo doble testing. Si ustedes ya tienen definido las historias, pueden usar eso como base de los tests. Y lo último que te quiero mostrar es el tab de la documentación. Storybook, además de ser este canvas interactivo en el que podemos ver cómo vamos construyendo nuestros componentes, experimentar, correr test, funciona como documentación y esto todo fue autogenerado basado en las props de nuestro componente. A mí lo que más me gusta es que esta documentación se puede generar como un archivo estático. Entonces, si yo ejecuto yarn build storybook y mi recomendación, si tú no quieres generar todo el estático del canvas, mi recomendación es que le pases el comando --docs. Esto lo que va a hacer es que solamente me va a generar el estático de la documentación, que es estupendo para mostrársela a los stakeholders, a los que son dueños del producto o a otros diseñadores para ver cómo sus diseños fueron implementados. Así no se tienen que pasear por el canvas y confundir un poquito en, bueno, vi esto del canvas, vi esto de las historias, estoy muy confuso, sino que directamente ven la documentación. Miren qué linda es la documentación. La documentación no solo les sirve a los diseñadores y a los stakeholders, sino que nos sirve como desarrolladores, porque yo también puedo ver el código que fue generado. Aquí vamos a esperar que nos haga el build de la documentación. Como les digo, esto es completamente estático, entonces eso se puede montar en un GitHub Pages, en un Vercel o en cualquier servicio que soporte archivos estáticos. Acá me acabo de generar mi documentación estática. Yo la levantaré aquí con un pequeño servidor. Vamos a ver si funciona. Puerto 3000 y excelente. Aquí podemos ver nuestros docs. Vamos a abrir el de botón y aquí está precisamente de lo que les estaba hablando. Yo puedo ver el código como desarrollador y aquí me puedo dar cuenta, bueno, esto es un botón, pues porque el label es esto es un botón, pero eso no me quita la posibilidad de jugar un poco con él. Yo aquí puedo volver al button que habíamos visto, o bueno, cómo se va a ver sin botón quizás, cómo se va a ver secundario o primario, etcétera, y cómo se ve large. Lo mismo que podíamos hacer, pero de una forma más amigable. Nos toma las descripciones que vimos en las props, nos las toma. Si fuese TypeScript, hay también forma de hacerlo. Y finalmente podemos ver las diferentes historias. Podemos ver, bueno, comparar cómo se ve secondary, cómo se ve large, cómo se ve small, y bueno, el demo que nos servía para correr los tests. Y podemos ver el respectivo código. Si yo tuviese curiosidad de, bueno, o no recordase cómo hago que el botón sea large, pues aquí simplemente abro el código rápidamente y veo que acá, simplemente es pasar el atributo size large. Como puedes ver, Storybook es una sola herramienta que, como una navaja suiza, sirve para muchas cosas y solo trae ventajas. Espero que te haya gustado ese video y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, dale like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos. Mi nombre es Guillermo Rodas. Chao, chao.